nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid en el que te voy a hablar de Asensio, te voy a hablar de Arda Güler. Asensio, que ayer volvió a dejar una tarjeta de presentación impecable para presentar sus credenciales de cara a la final de Liverpool que tenemos el próximo miércoles. También vamos a ver el tremendo partidazo de Arda Güler. He preparado un compilado donde vamos a ver todas las acciones en las que intervino Arda Güler y a pesar de no marcar, fue uno de los jugadores más destacados del Real Madrid, del tremendo partidazo que hizo. Sí dejó una asistencia, aunque me río porque la asistencia es pisar la pelota antes de que golpeara el balón Fede Valverde, ¿no? Es una asistencia simbólica, pero oye, asistencia al fin y al cabo. Y vamos también con Kylian Mbappé, que concedió una entrevista, concedió unas palabras al medio del club, a Real Madrid Televisión, después del partido, y dijo que está preparado, que está listo para ayudar al equipo y reventar a marcar goles. Así que venga, vamos con todo eso y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con más actualidad sobre el Real Madrid. Vamos a hablar de Arda Güler, vamos a hablar de Asensio y vamos a hablar de Kylian Mbappé, principalmente de tres de los protagonistas en el partido de ayer frente al Leganés. Pero primero me vais a dejar que intente explicarme, porque la cantidad de palos que me están cayendo por un comentario que he hecho en el vídeo de la lesión de Vinicius es completamente tremendo. Me están cayendo palos de todos los colores y es por un comentario que he hecho en el que decía que no quería buscar culpables en ese vídeo y sí quería intentar ofreceros soluciones, ¿no? ¿Qué puede hacer el Real Madrid ante una baja de difícil solución como es la de Vinicius Junior, ¿no? El Madrid va a estar pues entre 3 semanas y un mes sin poder contar con el mejor jugador del mundo, ahora que viene un break, ¿no? De partidos absolutamente fundamentales para nosotros, y es durísima la baja y os hablaba, bueno, pues de las soluciones y sobre todo no buscar culpables, ¿no? El caso es que parece que eso ha estado mal, me están cayendo todo tipo de palos por no intentar señalar, ¿no?, los culpables en la lesión de Vinicius Junior, y no lo he hecho simplemente porque creo que llueve sobre mojado en esto de las lesiones del Real Madrid. O sea, los que seguís con asiduidad este canal, aquí desde el día 1 de la temporada se le han estado dando palos a Ancelotti en ese sentido, en que es mi principal punto de desunión y de disconformidad con el Mr. Carlo Ancelotti. Esto no es nuevo, si ya lo he dicho un montón de veces. No me gusta la gestión que hace de los recursos de la plantilla. Güler tendría que jugar más, Endrick tendría que jugar más, Brahim tendría que jugar más, hasta Ceballos tendría que jugar más, que tiene a jugadores fundidos en noviembre, que muchas lesiones se podrían haber evitado. ¿Os acordáis? Esto no es nuevo, lo de Vinicius. ¿Os acordáis lo que pasó al principio de la temporada con Bellingham? ¿Qué pasó con Bellingham? Lo mismo que con Vinicius, y lo perdimos también un mes. Lo mismo, por sobreexplotar a Bellingham, lo perdimos un mes. Y aquí salí aquel día, me acuerdo, completamente enfadado como una moto, a decirle de todo al Mr. Carlo Ancelotti. De todo. ¿Nos devolvió eso a Bellingham? No. ¿Sanó antes la lesión de Bellingham? No. Entonces, en este vídeo, como ya he repetido tanto ese mensaje, no quería volver a repetirlo para intentar ofreceros otra cosa. Simplemente ese ha sido el motivo, ¿no? Obviamente vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar, y al parecer debería hacerlo en cada vídeo en el que haya cualquier tema de estos, ¿no? No estoy de acuerdo con la gestión de los minutos que hace Ancelotti, pero ni de la primera plantilla ni de la cantera. Pero esto me duele ya la boca decirlo, y esto no es nuevo. Cualquiera que siga aquí con medianamente regularidad del canal lo sabe perfectamente, que lo suelo decir de manera muy recurrente. Es uno de mis principales puntos de desacuerdo con el Mr. Carlo Ancelotti. No estoy de acuerdo en cómo gestiona los minutos. Y lo de Vinicius ayer probablemente, aunque esto sea muy ventajista decirlo, pero que muy ventajista decirlo, se podría haber evitado. Se podría haber evitado. A lo mejor podría haber dejado a Vinicius en el banquillo y haberlo metido en la segunda parte si nos hubiera hecho falta. A lo mejor lo podría haber cambiado en el minuto 60 con el segundo gol, el de Fede Valverde, y haber tirado para adelante con Brahim Díaz y otra cosita. A lo mejor podría haber puesto a Endrick de titular y tal. Ahora, después de conocerse la lesión, bueno, pues es tremendamente ventajista decir esto, ¿no? ¿Se podía haber evitado? Seguramente que sí. ¿Es todo culpa de Ancelotti? ¿También tiene que ver aquí Pintus y la preparación? Pues probablemente también tenga su cuota de responsabilidad Pintus, ¿no?, detrás de esta lesión. Los vuelos transoceánicos, los parones FIFA en mitad de... Todo tiene, ¿no? Todo tiene un porqué para explicar la lesión de Vinicius Junior. Pero bueno, que lo entiendo perfectamente que, gracias a Dios, el canal crece, gracias a Dios cada vez somos más, y llega un momento en el que es imposible decir algo y que le siente bien a todo el mundo. Diga lo que diga y cómo lo diga, da igual, a gente le va a gustar y a otra gente no le va a gustar. Esto es así, forma parte de YouTube, tengo que gestionarlo y tengo que aprender a que esto es así. Fíjate hasta dónde llegamos. Que ayer incluso me llegó algún comentario de que solo me pongo camisetas del Real Madrid cuando el Madrid gana. Cuando el Madrid pierde, no me pongo camisetas del Real Madrid, solo cuando gana. O sea, ya me controlan hasta la vestimenta en ese sentido, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada contra eso. Lo siento, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Pero igualmente,
repito, que tenéis también razón, ¿eh? Que a lo mejor tendría que haber dicho que lo de Ancelotti ayer fue una vergüenza, que lo fue y que tal. Pero en ese vídeo, repito, quería ofreceros soluciones en vez de seguir buscando culpables. Venga, vamos a avanzar con este vídeo y vamos ya con el primer tema. Te quiero hablar de Kylian Mbappé, que ayer marcó el primer gol contra el Leganés, precisamente con un pase espectacular, un pase de la muerte de estos de para entrar a vivir, de Vinicius Junior. Y al respecto llega el momento de la redención. Mbappé manda un mensaje a navegantes: estoy listo. Kylian Mbappé se reencuentra con el gol más de un mes después. Fue elegido MVP en el campo. Además, concedió una entrevista a Real Madrid Televisión después del partido y estas fueron las palabras de Kylian Mbappé, donde dice que se siente preparado, que se siente bien para ayudar al equipo y para empezar a reventar, a marcar goles. Venimos aquí para ganar. Sabemos la importancia del partido, que tenemos que ganar después del empate de Barcelona ayer. Hacemos bien, empezamos bien, con un buen ritmo, tenemos el balón, jugamos bien, un toque, dos toques, y somos en el campo del otro equipo de Leganés y metemos el primer gol. Muy importante cuando juegas fuera de casa y después jugamos bien y metemos el segundo y el tercero en fin de partido. Buen partido. Empezó bien, empezó a tener ritmo con los compañeros, en una posición diferente de los últimos partidos, pero como he dicho, el primer día que llego aquí puedo jugar en todas las posiciones. Hoy fue en posiciones diferentes, posible el próximo partido me voy a jugar en posición diferente otra vez, pero soy listo para ayudar al equipo y dar mi máximo. Sí, es la historia de mi carrera. Juego a la derecha, izquierda, centro, con dos. No me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles. Muy bien. Me hace muy bien de estar ahí, entrenar con los chicos de la Castilla también. Yo no conocía mucho de los jóvenes, tienen mucha calidad y es bien de correr con ellos, de entrenar y yo lo vi hoy. Fui bien físicamente y listo para ayudar al equipo. Bien. Tengo muy buena relación con Vini, un grande jugador, y con todos los jugadores de Real Madrid, como he dicho siempre. Los mejores son aquí en el Real Madrid y somos listos para jugar juntos y ganar muchos partidos y títulos. Un jugador muy importante. La verdad que cuando hablamos de los jugadores, la gente encanta hablar de un poco los jugadores que vemos un poco más, pero es un jugador muy importante para nosotros. La gente no habla mucho de él, pero puedo decir que es un jugador muy importante para nosotros y que ha ganado mucho título aquí y espero que él va a ganar mucho más y seguir así porque es un gran jugador. Bueno, pues estas serán las palabras de Kylian Mbappé a Real Madrid Televisión. Nada más acabar el partido, una muestra más de la relación fantástica que tiene dentro y fuera del terreno de juego con Vinicius Junior, por mucho que el antimadridismo se empeñe en crear cualquier tipo de polémica, cualquier tipo de discordia entre los dos. Kylian Mbappé, una vez más, te está confirmando lo importante que es para él Vinicius dentro y fuera del terreno de juego, y un Kylian Mbappé que ahora tiene que dar un paso al frente. Es lo que te he dicho en el vídeo de la lesión de Vinicius Junior. Mbappé ahora se va a tener que acostumbrar una serie de partidos a vivir sin la presencia de Vinicius Junior a su lado, que obviamente te facilita mucho el trabajo, te facilita mucho la vida. Sin ir más lejos, el gol que marca ayer Kylian Mbappé, el pase que le da a Vinicius, lo pegó. Y ahora, pues, al no tener a Vinicius Junior al lado, va a tener que dar un paso al frente. Yo le veo preparado porque, como vengo diciendo a lo largo de estas semanas, creo que lo de Mbappé no es un problema futbolístico. Creo que ya el problema futbolístico que tenía Kylian Mbappé al principio de la temporada, sobre que se agolpaban demasiados jugadores a la izquierda, sobre que no encontraba su espacio, sobre que no se terminaba de entender con los compañeros, creo que eso ya se ha ido solucionando. Sigue quedando alguna cosita, es normal, pero creo que en mayor medida todo eso se ha ido solucionando y ya lo que creo que queda es un tema mental. Un tema de bloqueo, un tema porque físicamente lo veo bien, galopa, corre, se esfuerza, lo da todo, y el tema está en que empiece a resolver mejor las jugadas y a tener sobre todo la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones no está tampoco siendo lo óptima que debería ser con Kylian Mbappé. Ayer ya lo dije en la reacción al partido. Un Mbappé fino, ayer un Mbappé en paz consigo mismo, se va con el balón a casa, firmado por todos con un hat-trick, ¿no? Vinicius lo dejó solo mano a mano, luego también tuvo alguna en la primera parte para haber abierto el marcador incluso antes de lo que él mismo lo hizo. O sea, creo que lo tiene todo y que ahora, sin la presencia de Vinicius Junior, entiendo que él es el que va a hacerse dueño de esa banda izquierda, va a jugar por donde le gusta, por donde ha jugado prácticamente toda su carrera, y bueno, pues vamos a ver qué resultado nos da. Le necesitamos en este momento más que nunca. Una vez que no va a estar Vinicius Junior
va a ser sin duda el faro en ataque del equipo. Todos los jugadores y todos los compañeros le van a buscar a él y él es el que va a tener que resolver a partir de ahora las situaciones, ¿no? Ahora ya no va a tener o no va a estar bajo el paraguas de Vinicius Junior, que sin duda para mí es el mejor jugador del mundo, es el líder de este equipo y es el Real Madrid de Vinicius. Por tantas estrellas como lleguen, para mí seguirá siendo, mientras esté aquí Vinicius y sobre todo esté en ese nivel, va a ser el Real Madrid de Vinicius, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué nos puede ofrecer Kylian Mbappé. Repito, confianza ciega en este chico, es un pedazo de delantero y estoy convencido de que va a dar el nivel. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de Asensio y te puedo leer que Asensio se gana a Anfield. El canterano en su segundo partido se mostró muy eficiente, solvente por alto y secante de los pepineros. Jugó con madurez, le piropeó Ancelotti en la rueda de prensa. Y bueno, te quiero dejar también con las estadísticas del chico ayer, mientras te comento que la verdad es que ayer volvió a hacer un tremendo partidazo. Ya lo dejé caer y me reafirmo en lo que dije ayer. Para mí esta debería ser la pareja de centrales titulares. Ojo, no para el partido contra el Liverpool y por la circunstancia tan negativa que tenemos ahora de tantos lesionados como tenemos en defensa. No, esta para mí debería ser la pareja de centrales del resto de la temporada. Para mí a día de hoy Asensio, Rüdiger serían los dos centrales que se lo deberían de jugar absolutamente todo a partir de ahora, aunque vuelva Tchouaméni, aunque vuelva David Alaba. Desafortunadamente Militao no va a volver hasta la próxima temporada. Y creo que el chico lo veo preparado. Ya he dejado caer que después de estos dos partidos contra Osasuna y contra Leganés, para mí ya me ha demostrado Asensio que es un central válido para el primer equipo. No sé todavía en qué altura colocarlo porque necesito más partidos, pero sin duda ya me ha demostrado que es un central válido o sea, que es material primer equipo del Real Madrid. No sé si como primero, titularísimo, no sé si como tercero, si como recurso útil, no lo sé, pero a mí ya me ha demostrado que tiene la jerarquía, ¿no? El nivel suficiente para jugar en el primer equipo y hacerlo de manera recurrente. Ayer volvió a mostrar solidez, volvió a no ponerse nervioso, es un chico que no arriesga en el pase, me gusta mucho cómo salta a la presión adelantada y provoca esa falta táctica, ¿no? Como el delantero cuando está de espaldas le encima y o le roba el balón o le provoca esa faltita táctica para que el equipo repliegue, ¿no? O sea, tiene conceptos ya de central veterano. Veo cosas que me gustan mucho en Asensio. Tiene un juego aéreo predominante, también importante para remarcar. También, como puedes ver, bueno, con los tackles también se entiende bastante bien. O sea, tiene cositas, tiene prospecto de ser un buen central. Pero necesito más partidos para ver en qué punto lo coloco, ¿no? Obviamente el miércoles va a tener un examen de primerísimo nivel. No es lo mismo el Osasuna, no es lo mismo Leganés que el Liverpool. Nos vamos a enfrentar, además en su estadio, al equipo que probablemente podemos llegar a convenir es el equipo más en forma ahora mismo de Europa, líder de la Premier, líder de la Champions, con varios de sus jugadores pues completamente enchufados. Tienen a Mo Salah, tienen a Luis Díaz, tienen a Darwin Núñez, Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold. O sea, es un tremendo equipazo y sin duda Asensio se va a enfrentar al partido más importante de su corta trayectoria deportiva, ¿no? Esto es así, esto es así. Ya veremos después de este partido, vamos a darle la confianza al chico de que pueda sacar con nota ese partido, ¿por qué no? Pero eso, ¿no? Me muestro expectante de ver más de Asensio porque me está gustando mucho lo que estoy viendo. La única pega es que hayamos tenido que llegar a esto por la lesión de Militao. Si no se lesiona Militao, pues no hubiéramos llegado a descubrir este talentazo, y esto viene al hilo perfecto de lo que he comentado al principio del vídeo también de Ancelotti, pero es que es algo que vengo comentando muchísimo, ¿no? No le da espacio, no le da confianza a la cantera. Entonces hemos llegado aquí por una lesión de un compañero y es una lástima porque en la cantera estamos viendo que hay jugadores que están preparados y ahora nos invaden las preguntas, ¿no? Oye, ¿habrá más talento en la cantera del Real Madrid que podrían echarnos una mano en la primera plantilla del Real Madrid? Bueno, pues son dudas que quedan en el aire, pero que con Ancelotti pues es complicado porque no es una de sus virtudes, ¿no? La de sacar chicos de la cantera. Tiene muchas, pero esta sin duda no es una de ellas. Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa con esto de Asensio. Partidazo ayer y con ganas de ver cómo se entiende con Rüdiger ahí, cómo se pelea con Salah, con Luis Díaz, con Darwin, con Cody Gakpo también, por supuesto, el próximo miércoles en Anfield. Partido chungo, partido chungo. Venga, después de hablar de Mbappé y de Asensio, vamos a rematar con Arda Güler. Los elogios que recibió Arda Güler de sus compañeros tras su gran actuación en Leganés. Arda Güler fue el que más disparó a puerta en el partido frente al Leganés. Recibió elogios de sus compañeros y también Turquía presume de Arda Güler. El joven madridista fue titular y su actuación levantó mucho interés en su país de origen. Y no es para menos porque ayer Arda Güler volvió a ser uno de los jugadores más destacados del Real Madrid y volvió a dejar en evidencia al míster Carlo Ancelotti. Es que no tiene argumentos para validar los 300 minutos que llevaba hasta antes del partido de Osasuna o después del partido de Osasuna de Arda Güler, ¿no? Sé que muchas veces en los comentarios me decís, Edu, sobrevaloras, ¿no? a Arda Güler, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo tampoco que tenga que ser titular todos los partidos, pero caray, cuando ves partidos como el de ayer
el tremendo partidazo que se hizo este chico, bueno, pues cuesta estar de acuerdo con Ancelotti en el sentido de que juegue tan poco, ¿no? O tenga tan pocas titularidades o sea prácticamente la última opción en el centro del campo. No se termina de entender o parece difícil que te puedan defender eso con argumentos, ¿no? Así que bueno, vamos a echarle un vistazo al compilado de imágenes. Esto fue lo que hizo Arda Güler en el partido de ayer. Vamos a verlo y lo comentamos. Partidazo ayer del chico, ¿eh? Me encantó, la verdad que me encantó el partido. Por cierto, recordad siempre lo que os digo, ¿vale? La imagen está volteada por aquello del copyright y tal. No penséis que ahora se ha pasado de zurdo a diestro el bueno de Arda Güler. Fijaos cómo asume galones, ¿eh? Sacando los balones parados, sacando los corners, me gusta, y cómo se asocia ahí, por ejemplo, con Bellingham en los espacios cortos, en el juego entre líneas. Fíjate ese cambio de pierna que se hace para fabricarse solo la jugada, ¿no? Absolutamente brutal. Esto es increíble. El recurso que tira ahí de Caño, eso es para habérselo repetido, qué belleza, cómo hace la pisadita esa de futsal para salir de la presión que asfixiante que estaba haciendo el Leganés y seguir armando la jugada del Real Madrid, ¿no? Tiene una cantidad de recursos este chico que es absolutamente increíble. Fíjate cómo viene al centro, cómo se asocia, cómo siempre busca el desmarque para ofrecer esa solución a sus compañeros, que no es que toque y se quede parado, sino que además también te está ofreciendo una solución a pura línea de fondo, pam, busca el centro, encuentra al compañero, lástima que eso no acaba en disparo a portería, pero siempre muy activo en los partidos, ¿no? Tiene una personalidad increíble, eso me llama mucho la atención de Arda Güler, la personalidad que tiene, lo ves fuera de los terrenos de juego y parece un chico muy tímido, pero dentro de los terrenos de juego es una cosa completamente increíble. Muy buena la toma de decisiones, se atrevió incluso con algún golpeo de libre directo, en fin, en resumidas cuentas, fantástico, ¿no? El partido de Arda Güler, en mi opinión, lo único que faltó fue eso, ¿no? El golito para haber redondeado la tarde, ¿no? Porque la ocasión la tuvo. Fíjate de nuevo ahí cómo lleva el contraataque y qué bien encuentra ahí a Kylian Mbappé, cómo entiende y cómo toma la buena decisión en ese sentido, ¿no? La toma de decisiones de Arda Güler también es importante, es muy buena en ese sentido también. Abre para una banda, abre para la otra, siempre intentando descongestionar el juego del equipo para encontrar la mejor solución. Es flipante, la verdad. Y aquí tenemos la asistencia, ¿eh? Cómo pisa la pelota antes de que le pegue Fede. Esta es la que os digo, ¿no? Es una lástima que ese no entrase, porque la verdad que hubiera redondeado su partido, ¿no? Hubiera sido increíble. Pero bueno, partidazo tremendo de Arda Güler. Venga, y con el partidazo de Arda Güler lo vamos a ir dejando. Y esto que te voy a decir, no sé si es un brindis al sol o qué, pero bueno, vamos a ver si a partir de ahora, después de la enésima demostración de Arda Güler de que es un talentazo increíble, de que es un jugadorazo, a ver si le da más minutos el Mr. Carlo Ancelotti, a ver si le convenció más su partido de ayer, que fue completamente redondo, solo faltó la guinda del gol, y a ver si a partir de ahora le vemos más, porque es que tú mismo lo acabas de ver, ¿no? Este chico no está para ser la última opción en el centro del campo y también de las últimas prácticamente en ataque. Este chico está para algo más, A ver si el Mr. Carlo Ancelotti con el partido de ayer se convenció y se viene de nuestro bando, ¿no? Y empezamos a ver con más asiduidad al bueno de Arda Güler. Amigos, amigas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.